¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre un juicio que eventualmente puede transformarse en el juicio del año, que tiene que ver con la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Ella quedó con lo que antes se llamaba arresto domiciliario, pero básicamente lo que se había pedido, lo habían pedido dentro de la Fiscalía incluso, que era una prisión preventiva. No se hizo la prisión preventiva, pero está recluida en su casa hasta los fines de semana. Vamos a dar una nota sobre eso. En las noticias internacionales, ustedes probablemente lo vieron y quizás, igual que yo, se sorprendieron. ¿Cómo puede ser una cosa como la que ocurrió? Un Boeing 737, cuando va en el aire, se le abre una puerta y eso deja la crema en una altura pero enorme y con una situación que cambia totalmente los parámetros de la aviación. Esto generó, particularmente en Estados Unidos, una conmoción enorme, gente que no se atreve a subir a un avión, que es Boeing 737, en fin, y se tomó la decisión de investigar y parar por ahora, no todos los vuelos, pero sí una investigación a fondo a qué está pasando, que pueda pasar una situación como esta, donde se sale una puerta de un avión cuando va lleno de pasajeros a, qué sé yo, cerca de 10.000 metros de altura. Vamos a conversar en nuestra entrevista principal con alguien que ya estuvo aquí alguna vez, Alfredo Zamudio. Él ahora es, quien me lo acaba de contar, director para Chile del Centro Nantes. Siempre me confundo. Que tiene que ver ese centro con el diálogo, con el fomento, con las posibilidades de generar, entablar diálogo ahí donde hay solamente una grieta. Y la última vez que conversamos acá habíamos hablado de montones de situaciones que habían en el mundo. Bueno, y te quiero partir al tiro trayendo a Chile. Estamos en una situación bien, que tú probablemente ya la conoces, una situación bien peculiar, donde es necesario, creo yo, separar determinados conceptos que a veces se miran como si fuese lo mismo. Diálogo, persuasión, lobby, la cocina que antes se hablaba así cuando se ponían de acuerdo políticos en una casa. En fin, ¿cuáles son las diferencias y de qué manera la gente alrededor, la ciudadanía, puede entender cuando un diálogo apunta a algo razonable o cuando un diálogo eventualmente puede ser una forma de lobby? Muchas gracias, primero, Fernando, por la invitación y por esta posibilidad de conversar. Tus preguntas son un segmento de una parte de las herramientas que están a disposición para transformar conflictos. Si tú elevas la cámara y ves, además del diálogo, está la negociación y la mediación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Diálogo, negociación y mediación. La negociación y la mediación son herramientas que pueden ser muy útiles porque son un trueque. La negociación es un intercambio de posturas, ¿sí? Entonces, mucho de lo que se habla en la conversación pública y se le llama diálogo, no es diálogo como tal, sino es más cercano a la negociación, a un intercambio de votos, de posturas, etc. Es legítimo todo eso. Pero la diferencia grande entre el diálogo y la negociación es que la negociación pone más énfasis en el resultado, menos énfasis en la transformación de las relaciones. El diálogo, por sí, en el rubro que nosotros trabajamos, que es la transformación de conflictos, el diálogo es un espacio donde tú puedes traer tu realidad y te creamos el espacio para que lo digas, para ser escuchado y también para que el otro te diga sus cosas. El proceso del diálogo puede tomar tiempo,
¿sí? Y tiene énfasis en la transformación de relaciones. Y hay una cosita, así como un botón secreto en el diálogo, que el diálogo no es solamente para escuchar, sino es también darte tú mismo una oportunidad de cambiar de opinión. Si tú entras a un espacio de diálogo y tú dices, no voy a cambiar de opinión, no entro ahí, te falta un poquito para entrar en lo profundo. Entonces, por eso que el proceso de diálogo toma tiempo. Entonces, ahora, hay muchas formas de intercambio, de posturas, de comunicación, que le ponemos el nombre diálogo, pero no tiene esas características. Y es importante tenerlo, decir, diálogo para transformar conflictos tiene dos características que tú puedes traer todo lo que tú quieres traer, puede tomar tiempo, y también es una oportunidad para ti mismo para cambiar de opinión. Dejar que el otro te cuente lo que ve, lo que piensa. Si tú entras ahí, no estás dispuesto. Ahora, Alfredo, ahí hay un punto que tú lo dices muy bien. Hay que dejar que el otro tenga la chance de convencerte, por ejemplo. Pero eso nos lleva a situaciones de diálogo. Te voy a poner dos. Hay una situación de diálogo, por ejemplo, lo conversamos la última vez y creo que es una cosa muy interesante, donde tú de repente entras en conversación para generar un tipo de armonía entre dos grupos que, por ejemplo, pueblos indígenas y ciudadanos chilenos comunes y corrientes o gobiernos, en fin. Bueno, y ahí el intercambio, de alguna manera, tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. A ver, convénceme de que lo que me estás ofreciendo me conviene, yo te convenzo de eso y veamos si hay un resultado. Pero, ¿qué pasa cuando el diálogo tiene otra característica? Por ejemplo, un diálogo político, donde en política, una vez cada 3 o 4 años, hay una competencia, donde alguien quiere ganar y alguien debe perder para que yo gane. Y por lo tanto, entrar a conversar ahí no es tan especialmente si yo tengo 2 votos más que tú, ¿por qué? ¿Qué incentivo tengo para conversar o dialogar contigo? Ese diálogo es totalmente distinto al anterior. Qué buena pregunta, porque mira, me da la chance para irme por partes en esto. Okay. Si tú tienes a un pueblo originario con un mundo político, ya hay una asimetría, ¿sí? Entonces, usualmente la comunicación entre estos dos grupos es asimétrico. Unos tienen poder, otros no tienen. Ese es el primer problema. Y el otro es que es transaccional. ¿Para qué te voy a escuchar? ¿Qué tienes para ofrecerme? Entonces no es un diálogo como tal. No estás entrando para cambiar de opinión. Estás que el otro te diga, ¿por qué tengo que escucharte? Entonces, usualmente, en estos diálogos, en estas conversaciones entre grupos asimétricos, quienes tienen poder quieren una transacción, el otro quiere que lo escuchen. Entonces, ahí hay mucho que trabajar, y especialmente en cómo tú creas las condiciones para esa conversación. Cómo identificas esa asimetría. Cómo logras que la persona que venga tenga real disposición a escuchar al otro. No a dejarse convencer, sino a conocer la verdad del otro. En el proceso tal vez escuchas mucha rabia y cosas así, y tal vez digas, bueno, no estoy de acuerdo con la persona, pero entiendo cómo piensa. Ya ese es un logro, ¿sí? Entonces, eso puede suceder en espacios donde hay mucha asimetría. Lo que tú me dices en el debate político, en la conversación política, donde hay menos asimetría y la asimetría es la cantidad de votos, ahí hay que hacer una observación. Que ese debate es entre los representantes, quienes han sido elegidos. Exacto. Pero en nuestra sociedad moderna, donde sociedad civil, la ciudadanía también quiere ser parte de esa conversación, también tenemos una asimetría donde los representantes están discutiendo entre los representantes y no necesariamente tienen una conversación con los representados. Y en una sociedad moderna es importante tener esa conversación, no solamente acá arriba, sino también así, con los representados. Eso hace más fuerte, más poderosa la conversación política.
en la situación política mundial, donde hay una polarización, donde hay una radicalización desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ya no podemos seguir con estas distancias, con estas diferencias, donde los representantes solo discuten entre representantes. Eso debilita la democracia. La democracia se refuerza conversando con los representados, y sociedad civil es importante en esa conversación. Sí, hace un tiempo atrás estuvo aquí Eduardo Schindler, que tú lo conoces perfectamente bien, y estaba conversando sobre el libro que él sacó sobre el modelo suizo, que él creía que había que estudiarlo también en Chile y ver qué posibilidades había, porque si es que hay algo que tiene es exactamente lo que tú estás diciendo, el poder que tienen los representados de proponer cosas o de aceptar o no aceptar una ley. Y uno podría preguntarse, ¿no será muy exagerado hacer una cosa como esa en un país latinoamericano como Chile? Digamos que uno de repente piensa, se puede mal usar ese tipo de situaciones, y sin embargo Eduardo decía, esto ha funcionado extraordinariamente bien en Suiza, pero lo importante es que toda la ciudadanía sabe que tiene poder para poder cambiar las cosas que los mandan o los fijan. Ahí tú traes a la conversación dos elementos. Uno es el miedo y el otro es la transparencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué te voy a escuchar? No, pero ¿cómo te vas a pasar para adelante? No. Si yo fui elegido por algo, ¿quién te eligió a ti? ¿Quiénes votaron por ti? Puede decir el mundo político que es legítimo. Pero es una oportunidad para mejorar la conversación. Porque todos dicen que Chile tiene una polarización. Pero quienes preguntan por qué estamos polarizados, esa no es solamente una conversación, esas son muchas conversaciones. Tenemos la polarización del incidente de ayer, de la semana pasada, del año pasado, de hace 50 años, de hace 100 años. Tenemos una cascada de historias que no hemos conversado. No es necesario conversar todo, pero cada evento en nuestra historia ha causado cosas que repercuten en la próxima generación. Entonces, es importante traer la sabiduría colectiva. ¿Qué es lo que el pueblo del sur de Chile tiene como memoria? ¿Qué es lo que mis ancestros aymaras tienen en el norte? ¿Qué es lo que ha causado que tengamos todo esto? Entonces, tú te das cuenta que una conversación de país no es solamente una conversación entre la élite política. Sí, eso es importante. Ahora, iba a decir una cosa así que no se dice en televisión muy a menudo, pero hay que tener valor. Ahora lo voy a hacer, lo hago en forma más formal. Hay que tener valor para llevar a la práctica algo que probablemente se dice en muchos discursos, que es exactamente lo que estás diciendo: darle poder al ciudadano para que también se inmiscuya y hable de las cosas que van pasando. Una de esas cosas, Alfredo, era la ley de lobby. La ley de lobby de Estados Unidos funciona de la misma forma y tiene algunas otras características, pero sacamos la ley de lobby porque el mensaje era el ciudadano que escoge a los políticos tiene el derecho a saber si es que hay determinadas situaciones que eventualmente ameritan una mirada o una situación distinta. Y mira tú, estamos en medio de eso, con confusiones brutales, donde hasta incluso el presidente de la República ha dicho hay que dialogar hasta que duela y cosas así, pero eso yo lo entiendo, y el diálogo, pero el lobby es diálogo. Yo no he leído a profundidad la ley de lobby chilena, ¿sí? Pero entiendo el concepto lobby. Lobby es la intención de utilizar tu influencia a través de tu postura, de tu posición, de tu apellido, de tu conocimiento técnico, de hacer saber a alguien que es la mejor opción, ¿sí? Y la mejor opción es la que tú estás presentando. Eso es legítimo en todo término de hacer una influencia. En el término político, desde las bases se llama incidencia política. Entonces, es el mismo animal,
¿no? Le ponemos distinto nombre, incidencia o lobby. Solamente que la característica del lobby, así como lo entiendo en Chile, es más comercial, ¿no? De grupos económicos, de influencias, de sectores más estrechos que necesariamente desde la ciudadanía. No es lo mismo que diálogo, porque es tratar de influir, de posicionar tu postura en el otro y no necesariamente entras a esa conversación para tú cambiar de opinión. Entonces, no es necesariamente un diálogo. Es legítimo influir, es parte de la democracia. Sin duda. Pero es ¿qué nombre le pones? ¿Cómo le informas? Por eso que es importante usar los nombres correctos, porque la herramienta del diálogo es demasiado valiosa, especialmente cuando tenemos una percepción de que estamos divididos. El país no puede seguir dividido. Necesitamos puntos de encuentro, necesitamos cuidar esos encuentros. Y si necesitamos influir sobre política, necesitamos influir sobre economía, pongámosles otros nombres. Ahora, Alfredo, hay un punto bien interesante en toda la lógica del diálogo y con todos sus nombres, incluso el lobby, en fin, que tiene que ver con otro concepto que ha aparecido en los últimos, yo te diría, 30 años, quizás menos, que es el concepto de la transparencia, que es, a ver, ¿qué tanto el ciudadano de un país tiene derecho a saber de determinadas cosas? ¿Tiene derecho a saber sobre la vida personal de un parlamentario o del presidente de la República en términos familiares o de amorío? En una de esas sí, si es que yo supongo el presidente de pronto entra a, estoy inventando, pero un presidente entra a pololear con la embajadora de un país limítrofe, por cierto que hay necesidad de saber eso porque hay toda una relación, etcétera. Pero si es que el presidente de la República usa calzoncillos floreados o calzoncillos blancos, no tiene ningún tipo de interés eso. Pero en la ciudadanía, ¿hay consenso sobre qué cosas tiene derecho a saber de lo que funciona en el mundo de la política cotidiana? Yo no soy político, ¿sí? Pero converso con mucha gente. Yo te puedo solamente decir los cuidados que yo tengo, ¿sí? Yo me cuido dónde estaciono mi auto, ¿sí? Si mi auto es conocido, yo no puedo pararme en cualquier parte porque tengo que cuidar el rol que uno tiene. Tienes que cuidar la apariencia que tú tienes, porque si quieres la confianza de la gente, tienes que cuidar todo eso. Ahora, ¿cómo yo hago mis reuniones? También hay que cuidarlo, porque la gente, como tú dices, tiene derecho a saber. Ahora, en el rubro de transformación pacífica de conflictos, hay cosas que hacerlo con más delicadeza. Por eso que es importante diferenciar qué tipo de conversación. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú conoces esto, cuando los empresarios, las personas de negocio quieren conversar, no necesariamente se encuentran en la oficina, se van a jugar golf. Sí. Y ahí no hay ley de lobby necesariamente que valga, porque se encuentran jugando golf. Entonces, quienes tienen poder se van a encontrar de todas formas. Pero también está el dilema de que la gente tiene derecho a saber. Entonces, uno tiene derecho a saber y tú también tienes que cuidar cómo hacen las cosas. Cómo diseñas una conversación. ¿Pones en peligro a alguien si lo invitas? ¿Pones en peligro el prestigio de alguien? ¿La seguridad física de alguien? Diseñar una conversación es una cosa con cuidado, especialmente si tú no quieres aumentar el daño. En términos de transformación pacífica, conflicto, hay ese concepto. Haz lo que tienes que hacer sin hacer más daño. Entonces, apurarse no es lo mejor. Los nórdicos dicen hay que apurarse despacio. Hacerlo no es que la inercia, o sea, no hacer no es lo mejor. Hay que lograr los espacios, pero diseñarlo bien, con cuidado por el espacio y por quienes participan. Sí. La ley de lobby chilena, Alfredo, tiene una característica que a mí me gusta, que básicamente te pide lo mínimo.
te pide que registres que hubo una determinada reunión entre un lobista profesional, es decir, alguien que es contratado para generar ese tipo de relaciones, y que se sepa que existieron esos contactos para todas las cosas que... No es mucho más que eso. En otros países hay cosas que son bastante más distintas. Acuérdate tú de la situación que pasó el hermano del presidente Jimmy Carter, Billy Carter, haciendo el lobby con Libia, con Gaddafi en ese momento. Bueno, eso es un tema que además genera una situación internacional complicada. Pero acá lo mínimo es que quede registrado que se produjo esto, no necesariamente como acusándolo, sino que para que se sepa y sea otro input más que la ciudadanía, si que quiere, lo pueda ver. Y eso, por eso es que ahí yo usé el concepto, la ciudadanía tiene el derecho de saber, por lo menos en este caso. Interesante esto porque mira, yo primero no soy un hombre de negocio ni soy político, pero trabajamos con la transformación pacífica conflicto. Nosotros creamos conversaciones, ¿sí? En otros países, también después del estallido acá en Chile. Y cuando tú juntas a gente que está muy dividida, ¿no? por un conflicto, no por economía, no por una ley específica, por un conflicto, requiere de una cierta discreción, que no es lo mismo que decir que es secreto, pero hay que cuidar esa conversación, porque no todos quienes empiezan a conversar por primera vez tienen el apoyo de quienes están detrás. Entonces hay gente detrás de un sector que dice, ni se te ocurra ir a conversar con el adversario. Pero entonces, ¿cómo transformas esa conversación? ¿Cómo transformas una situación en un pueblo dividido? Entonces, por eso que es importante usar los nombres adecuados para las distintas cosas. Porque si un diálogo es para transformar un conflicto, un diálogo tiene que balancearse entre las leyes de transparencia, pero también en el cuidado que le tienes que dar a quienes participan en esa conversación. Ahora, lobby, influencia, ese es un rubro de ustedes, el periodista y el político chileno, pero a mí me toca defender el espacio de diálogo entre quienes están muy divididos. Por ejemplo, ¿cuáles son los diálogos que a ti te han llamado la atención? Sea porque cuando entraste a ello o cuando supiste de ello o te metiste a ello, la posibilidad de que surgiera de ahí algún tipo de acuerdo era casi cercano a cero y que sin embargo se pudo haber dado. Te digo, ¿cuáles son los engranajes, las herramientas que permiten de una conversación, una cosa como la que tú haces y lo que estamos hablando, sea más posible que dé un resultado positivo que uno negativo? Cuando uno prepara un proceso de diálogo, nunca sabes si vas a tener un proceso, porque empiezas a conversar, te llaman, te invitan, te dicen, y uno va creando, escuchando esta parte, escuchando la otra, y te das dando cuenta si en realidad tienen mucho que decirse, pero no tienen el espacio. Y tú les dices, creas con ellos las condiciones, si hacemos la conversación así, cuánto tiempo, cómo van a conversar, y los invitas. Pero las conversaciones que transforman, después de haber hecho ese proceso inicial, es cuando las personas están dispuestas a decirse toda la rabia, todo eso, pero no se paran, no se van, no dan el portazo. Dicen, me estás diciendo cosas que me duelen, pero quiero saber más. Quiero que me cuentes más. Y yo también tengo cosas que contarte. Cuando pasan de ahí, cuando pasan de la rabia superficial, cuando van bajando esta cosa, yo creo que te lo mencioné esa vez que estuvimos aquí conversando, cuando pasan de esa vez, desde la primera capa superficial de la rabia, en algún momento este lado le dice al otro, ¿por qué no hiciste otra cosa? ¿Qué podrías haber hecho? Pero llegar ahí no es inmediato, se demora sacar esta cosa. Entonces yo no te puedo contar los detalles de en qué situaciones hemos ido desgranando todo eso. Pero te prometo, ¿qué sucede? Cuando las personas que están acá dicen,
yo no sé si me van a apoyar los de atrás, los que están conmigo, pero yo me atrevo a escucharte, porque le confío en el facilitador o la facilitadora, que estamos conversando, no estamos negociando, estoy tratando de entenderte. Y eso, Alfredo, es algo que debiera ser registrado incluso antes de que haya resultado, solamente para que se sepa que hay esa conversación. Nosotros decimos que si tú quieres decir que tú vas a una conversación, tú puedes decirlo, pero en este tipo de cosas, pero les pedimos que no cuenten quiénes son las otras, porque las otras tal vez no tienen el apoyo de quienes están detrás y puede ser una situación peligrosa. Los grandes acuerdos políticos así de transformar situaciones de conflictos serios no hubieran sucedido si todo se hubiera sabido del principio. Pero si tú quieres decir, mira, yo voy a ir a Oslo a conversar, yo voy a ir a tal lugar, está tu libertad de decirlo, pero no puedes necesariamente tomarte la libertad de echar al agua al otro que se atreve a cruzar el espacio y que tal vez está en peligro si se sepa que está aquí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo insisto por eso en que la ley del lobby tiene la ventaja de que registra contacto, no contenido. Dice, me junté con tal y tal persona, que sé yo, acá ella a hablar básicamente de una cosa, pero no te da los pormenores de cada cosa que se habló, porque eso se supone que es parte de no sé, voluntad de cada uno de los participantes. Pero que hay contacto, incluso el solamente señalar que hay contacto en una situación bélica, que hay contacto, por ejemplo, para poder ver si es que se puede liberar a los rehenes, oye, se juntaron para eso, te provoca una esperanza que no había hasta antes de ayer. Por eso que es importante, pero eso uno lo deja a las partes, que lo cuenten, ¿sí? Si se atreven, es importante. Y usualmente ese lenguaje también es concertado. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Es importante decir, como tú dices, Fernando, dar un mensaje de esperanza, ¿sí? Sí. Que no todo está perdido, que no todo se está yendo a las pailas, pero hay que cuidar el espacio. Y también, yo escuchándote, todo, el énfasis que le dan a la ley del lobby, es importante diferenciar entre la influencia para una ley, para gestionar algo, un interés económico, que es diferente a la conversación política, a la conversación ciudadana para transformar un conflicto. Sí. Alfredo, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros. Yo te traigo un regalito. Trae un regalito. El manual de diálogo Nansen, y la gente lo puede googlear hoy día y lo va a encontrar. Oye, cómo fantástico. Se puede bajar gratuitamente. Diálogo y transformación de conflictos. Hecho manual Nansen para facilitadores de diálogo y transformación de conflictos. Y además, mira, lo pude leer sin ponerme los anteojos. Y es gratuito. ¿Y dónde se pide? Sí, ¿Dónde se pide? Si ustedes lo googlean, van a buscan el nombre y lo van a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y lo bajan. Lo bajan. Fantástico. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao. Bueno, pasamos del diálogo a una situación totalmente distinta, que es la materialización de la justicia. Esto en el caso de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que quedó efectivamente en su proceso de formalización, quedó con arresto domiciliario. Veamos la nota al respecto. ¿Podemos conversar contigo, Katy? ¿Considerar justificada que esté privada de libertad mientras sigue la investigación por un peligro de fuga, cuando además tiene 2 hijos? Que efectivamente es una persona conocida, que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia, tampoco se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva. Argumentos que planteó el 9º Juzgado de Garantía de Santiago para tomar una decisión que estuvo lejos de lo que pedía la Fiscalía. Y es que la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, solo quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Al día de hoy no existe ningún de los antecedentes que se han afirmado en forma categórica que dan cuenta que nuestra representada haya cometido algún delito. Aquí no existe el delito de fraude, aquí nadie se ha llevado dinero para la casa, no ha habido casos de corrupción. Esto es muy distinto a los otros casos de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos. No habría delito, insistieron sus abogados. Mientras explicaban a su estrategia, su defendida abandonaba el centro de justicia, quien, al igual que en cada una de las 3 jornadas anteriores, registró cada momento de su salida. Hoy sí son más lindos. Yo quiero aprovechar de dar las gracias que estoy haciéndome un videito porque el cariño, el amor siempre va a estar por sobre la maldad. El mensaje que quiso plasmar a la ex jefa comunal en sus redes sociales: desde ahora y por los 120 días que durará la investigación, deberá permanecer al interior de su domicilio en todo momento, medida cautelar a la que ya la Fiscalía anunció apelará. No compartimos en absoluto los argumentos que dio el tribunal respecto a la necesidad de cautela. Y es justamente lo que nosotros vamos a apelar y vamos a alegar en la Corte. Y la sensación, creo que me queda tanto a mí como alcalde, como quizá a muchos ciudadanos de este país, es que lamentablemente a veces se da un trato distinto y hay una justicia para gente poderosa y otra justicia para gente común y corriente. Decepción para la actual administración del municipio de Maipú, la que también esperaba la prisión preventiva en contra de la exalcaldesa. Lo cierto es que si bien el tribunal no acogió la cautelar que solicitó la Fiscalía, sí reconoció el delito de fraude. Doña Katy Barriga sabía o no podía menos que saber de todas estas irregularidades, de todo este intento constante de ocultar el déficit. Un déficit que el mismo tribunal calificó de exorbitante. Más de 30.600 millones de pesos que acusa a la Fiscalía habrían sido defraudados durante los 4 años de gestión de Barriga, con la estrecha colaboración de exfuncionarios de su confianza. El fraude al fisco se da en una modalidad de administración desleal particularmente grave, y que no es un delito de enriquecimiento. El tipo penal no exige enriquecerse, lo que exige es un perjuicio patrimonial. El delito fraude al fisco es muy sencillo, es decir, tiene que haber un detrimento patrimonial. Y aquí el detrimento patrimonial se ha indicado que a través de un supuesto déficit. Si ustedes vieron que el tribunal dijo que no existe ningún antecedente que dé cuenta de la existencia de ese déficit. Argumentos de la defensa que Barriga pidió hasta el último minuto fueran también informados en la prensa. Publiquen la defensa, Caminaba tranquila en medio de la expectación que generaba la determinación que finalmente tomaría el tribunal. Y es que insiste que el desfalco que le imputa el Ministerio Público no corresponde únicamente a su gestión. Podríamos decir que se trata de 55 fraudes de democracia viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo e incluso 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo. Pueden haber tal vez una cantidad, puede ser superior a la mitad o más, que vienen de gastos de las administraciones anteriores, de Vítori y el presidente. ¿El resto sí podría entonces haber sido? El resto no es que se haya perdido, estamos hablando de dineros que se gastaron en la comunidad. Dineros destinados no solo a la compra de collares y peluches, también para diversos talleres y eventos que realizaba la municipalidad de Maipú. Por eso, una vez finalizada la audiencia, la exalcaldesa aprovechó de hacer un particular llamado. Y quiero pedirle un favor al respecto. Quienes participaron de todas las actividades, ya sea deportivas, de Fuerza de Mujer, y fueron distinguidas también con este reconocimiento que es el collar. Necesito de todas ustedes para que me puedan enviar esa fotografía. Fotografías que según Barriga serían la prueba de que no se apropió de peso alguno, aun cuando los antecedentes que reveló el Ministerio Público hablan de una coordinación estrecha entre los ex trabajadores, incluso para realizar amenazas. Lo manda aquí mismo lo borra. Hagámonos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido, Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle nivel, inventar, da lo mismo, el donoso, infiel, saquémosle la cochina. La guerra sucia nomás. Nosotros la verdad es que entregamos todos los antecedentes que tenía el Ministerio Público, abundantes declaraciones, incluso de mucha gente que también estaba con temor de venir a declarar ante la Fiscalía. Arresto domiciliario en contra de Katy Barriga, que estará en constante evaluación y que podría cambiar en caso de comprobarse amedrentamiento en contra de los testigos. 120 días que tendrá la Fiscalía para terminar las diligencias pendientes, las que podrían definir si la exalcaldesa
justicia es culpable o no en un caso que ha sido definido como el más grande en la historia municipal. ¿Podemos comenzar contigo, Katy? Hacemos una pequeña pausa y volvemos con un interesantísimo análisis internacional de Raúl Sor, porque créanme, todas las personas que leyeron la noticia de que al Boeing 737 se le había abierto la puerta mientras iba viajando a una cantidad enorme de altitud y quedó la crema, se debe asustar sobre si es que eso puede pasar de nuevo y qué situaciones hay que empezar a tomar en cuenta. De eso nos va a hablar Raúl Sor. Volvemos.